Una vida empoderada no tiene fecha de caducidad. Todos hemos sido creados para hacer cosas increíbles, como conquistar cimas, subirse a las olas más grandes y vivir nuestras pasiones. A lo largo del tiempo, nuestros cuerpos empiezan a dar señales de que las cosas ya no son como eran. Nuestro nivel de energía se reduce, los patrones de sueño cambian y la recuperación se ralentiza. Pero nuestros cuerpos son una obra maestra del diseño y albergan el potencial de resurgir mejor que nunca. Con X39 conseguimos algo notable en el ámbito del bienestar y la ciencia regenerativa que otros no han logrado nunca. Aprovechando la exclusiva tecnología patentada de LifeWave, X39 utiliza la luz para incrementar el GHKCU, un péptido de cobre conocido por favorecer el bienestar general. A diferencia de la fototerapia tradicional que requiere fuentes de luz externas, X39 usa la luz infrarroja propia del cuerpo para aumentar la vitalidad de forma natural. Aumenta el flujo de energía natural del cuerpo para mejorar la fuerza, la resistencia, el rendimiento y el bienestar general. Con la simplicidad de un parche asequible, no invasivo y no transdérmico. Cuando envejecemos, los niveles de estos elementos que mejoran la calidad de vida y están asociados al bienestar y a la longevidad empiezan a disminuir. LifeWave ha invertido 10 años en la investigación de las células madre, con el resultado de más de 70 patentes. X39 nació para llevar al público un producto que pudiera apoyar al bienestar de una manera totalmente nueva, fomentando la producción de células más jóvenes y sanas con tecnología de luz en forma de parches. Convertirse en una fuente de poder es más fácil de lo que piensa. Aprovecha el potencial natural de su cuerpo para mantener su energía juvenil y vitalidad, porque la vida avanza a paso rápido, pero no tiene por qué pasar de lado. Vive más, vive bien, vive joven. Sé la luz con LifeWave X39. LifeWave. Hola, bueno, More, estamos a 1 de mayo. Uy, 1 de mayo. Bueno, 1 de mayo. vamos a hablar de Greenberg y la teoría neurosintérgica, que es un poquitito, ha sido para mí siempre uno de los pedestales en los cuales me paré para crear Innerstan. Innerstan, esto lo voy a explicar. Innerstan fue una experimentación mía particular primero, y después yo fui buscando las teorías científicas de todas las ramas que confirmaban lo que yo experimentaba. Entonces yo empecé desde la experimentación. Greenberg es uno de los que para mí confirma muchas de las partes en las que yo considero que se asienta Innerstan con otros científicos. Y bueno, la idea de que quienes hacen la ruta de Innerstan, a mí me gusta que vayan mezclando experimentación con teorías para ver qué más perciben de la teoría, si la avalan más o no, porque nos ha pasado de tener otros autores a los cuales no encontrábamos que avalaran para nada lo que experimentábamos en Innerstan. Bueno, ¿por dónde vamos? A ver, bueno, ya el libro está terminado, ya está acabadito. Así que, pero lo que me ha parecido fascinante y puedo corroborar lo que acabas de decir también, es que ha sido así desde el primer día en que estamos en este estudio de Innerstan. Ha sido un experimentar, un vivir a través de la sesión. De hecho, la empezamos así. No fue leer el libro y la sesión, sino fue al revés. Entonces, hemos ido leyendo este libro y otro que tenemos por ahí. Entonces, ha sido un corroborar las cosas que se van viendo en las sesiones. Y lo que yo siempre digo es un poco bajarlo a la realidad también. Porque muchas de las veces, y al principio me pasó bien así, que en las sesiones se van viendo cosas muy congruentes con la realidad que pueden explicar ciertas vivencias o sanar ciertas cosas que han sucedido, por ejemplo, en el pasado y se van dando en las sesiones. Y eso también se va complementando con los libros que estamos leyendo, con la teoría, porque mira, la teoría sintérgica es básicamente, habla igual, o sea, del mecanismo, de cómo funciona esa correlación entre
entre el cerebro, el funcionamiento del cerebro y la interconexión que tiene con la latiz, que es lo que él propone, que tú nos explicas en el video anterior tan didácticamente hermoso y fabuloso con el gráfico, con la imagen. Entonces, es esa correlación y cómo influye en nuestro cerebro, lo que dirían en otras corrientes, el pensamiento, las emociones, cómo todo eso influye para que haya una distorsión en la latiz. Eso es lo que él le llama. Y esta distorsión en la latiz es lo que percibimos nosotros como nuestra realidad. Entonces, otra cosa que me ha fascinado leer y es obviamente algo que voy viviéndolo, voy comparándolo en la vida diaria, es que depende de cómo estén nuestros niveles de conciencia, depende de cómo estén nuestros mecanismos adentro del cerebro también y cómo nos vayamos preparando, es que es un todo, es la parte física, es la parte intelectual, es la parte emocional, es muchísimo lo que se va combinando y cómo se va construyendo toda esa mezcla que luego va a influir en qué tipo de realidad vives. Es así de simple. La propuesta de él dice, así como eres, así es tu realidad, lo que te rodea. Y es lo que decimos todo el tiempo, o sea, según como tú vibres, según lo que estés, y eso se puede en la vida diaria, se te regó el cafecito, empezaste el día de a perro, y está en ti el cambiarlo, porque si no sales de ese funk, de esa pesadez mental de la situación en la que estás, sales hacia la calle y olvídate. O sea, tu día va a estar lleno de ese tipo de experiencias similares, porque es lo que estás vibrando. Y es igual que un radio. La explicación del radio para mí es lo mejor. ¿Quieres escuchar heavy metal? Ponle heavy metal. ¿Quieres escuchar jazz? Encuentra la estación de jazz. ¿Por qué? Porque tú estás sintiendo y estás vibrando que quieres vivenciar el escuchar jazz, que quieres vivenciar el escuchar heavy metal. Entonces está básicamente en ti el encontrar el dial de la radio. Es así de simple. Es tan simple que parece súper complejo, es tan simple que parece irreal y absurdo, pero poco a poco. Nosotros, a mí me va a encantar cuando nos juntemos con Olga. Olga está leyendo otro autor que a mí me fascina, que es Ernest Rossi, que él habla también de la neurofisiología de la sanación mente-cuerpo, que es que es lo mismo que explica Greenberg, es nosotros somos parte de un tejido, de un hipercampo. Ajá. Ese hipercampo está neutro, no se mueve, sino es porque nosotros intervenimos o interferimos con ello. De ahí viene la palabra que él utiliza. Y cuando uno desde la conciencia interfiere con ese campo, se produce el movimiento. Y ese oleaje o movimiento va a ser el que va a terminar, el que determina la manifestación en la materia. Correcto. Y tanto Olga con el libro de Ernest Rossi como Greenberg se centran mucho en el cerebro, en cuál es el rol del cerebro en esta interconexión entre lo manifiesto, emociones, pensamientos, acciones, realidad circundante y lo que todavía no está manifiesto, que sería la conciencia plena, el ser íntegro, tiene un montón de nombres, ¿no? El yo superior, tiene un montón de nombres, que es ese estado latente de posibilidades, pero que, en el que todavía no hay ninguna interferencia. Correcto. ¿Cuál es la palabra que él utiliza? La distorsión de la latiz. Distorsión de la latiz, ajá. Y la mejor forma de explicarlo siempre digo es como un tejido. Ajá. Es un tejido. Está el tejido bien tendido, perfecto, con la tensión perfecta, se transforma en una distorsión y se te salta un hilo, se corta, se anuda, se confunde, se anula, porque pasa muchos por arriba, entonces se anula, y todos esos son los que después nos generan en la vida la cantidad de conflictos que tenemos. Que si no lo sabemos navegar, pasamos de nudo en nudo, porque son los más evidentes en el tejido de la latiz, son los más evidentes los nudos. Bueno, contame una pregunta que me hiciste antes de empezar, que para mí esa es fabulosa. Que es que podemos afectar
de alguna forma la realidad de otra persona. Por ejemplo, si es que yo quiero vivenciar una situación de mucha emoción, muy positiva, de mucha emoción, de mucho, es una vivencia completamente positiva, que otra persona está queriendo manifestar en su vida o está esperando a que se manifieste de alguna forma. Pero si es que yo digo, yo quiero tener la experiencia de ver a esa persona recibir ese regalo, recibir esa bendición, recibir ese algo tan esperado. ¿Podemos nosotros ser partícipes, co-creadores, um, ser de ayuda o soporte en la manifestación de esa realidad de la otra persona? Bueno, ahí está ahí caemos en el arquetipo del sanador, en el tema de la ayuda, y es un campo muy particular. Primero, en el tejido vos podés sincronizarte con el cerebro de la otra persona. O sea, generalmente cuando uno está en pareja o con tus hijos, con gente con la que vos vivís, se sincronizan los cerebros. Eso las mujeres lo saben muy bien porque generalmente a mí me ha pasado, yo tengo 3 hijas mujeres, y cuando conviven conmigo tenemos las mismas semanas de periodo, de menstruación. Claro. Nos sincronizamos, nuestros cerebros se sincronizan. ¿Sí? Esto es una cuestión biológica, esto es como está hecha la biología para la reproducción. Es mucho más fácil que todas las hembras estén en celo en el mismo momento para que entonces se produzca una camada nueva de nueva generación que se críen, que sea más fácil criarlos entre ellos. Si te imaginas un gallinero, por decirlo de alguna manera, no estoy comparando a las mujeres con gallinas, pero si tenemos un gallinero, es mejor que todas pongan huevo y tengan pollitos al mismo tiempo, porque entonces todo lo que es el instinto de maternar de la comunidad se aboca a esos pollitos en ese momento y a las diferentes etapas del pollito, ¿no? Cuando es chiquitito, cuando tiene que caminar, cuando hay que enseñar a que coma, cuando hay que dejarlo que salga, etcétera, etcétera. Entonces es un sistema para eficiencia, es más eficiente que todas estén coordinadas en la misma sincronización de cuál es el tiempo del pollito. Los mismos las mujeres incluso en el trabajo, si trabajas 8 horas con muchas mujeres, eso me ha pasado a mí, todas estamos como sincronizadas, 2 días, 3 días antes, 4 días antes, estamos sincronizadas, todas tenemos el periodo al mismo momento. Así, ¿por qué es esto? Incluso los embarazos en un ámbito un poquito más grande como el trabajo. Eso es típico. A mí me pasa con mis hermanas, o sea, nosotros ya sabemos que cuando una dice está embarazada, somos 5. Cuando una dice está embarazada, por lo menos una más queda embarazada. Nosotros mi mamá tiene como 18 nietos y ahí se nota, porque van como cabeza a cabeza, se llevan 2, 3 meses, creo que el que más tenemos 3 juntos que se llevan 2, 3 meses de diferencia. Y es una cuestión de sincronización y la biología actúa así para ser más eficiente. Entonces, si la biología, ya está demostrado que la biología nos sincroniza los cerebros para producir un tejido social más eficiente, o sea, que todas las gallinas sean mamás al mismo tiempo, que todos los pollitos tengan la misma edad al mismo tiempo, si eso ya se ve biológicamente, ¿cómo hacemos nosotros para interferir en lo previo? O sea, ¿cómo haces vos para sincronizarte y que en lugar de quedar embarazada la otra persona, se produzca a través de tu sincronización una armonización, digamos, para que la otra persona no tenga que estar en un estado caótico y vos puedas dar la armonía? Bueno, vale. Hay 2 formas. Una, la búsqueda del equilibrio, y esta es la que la gente menos entiende. Si vos estás bueno, vos justo ahora me decías, estamos las 2 en Florida, estamos a 5 minutos una de cada una, ella tiene frío y hace un calor de cagarse. Y yo le digo, ¿cómo puede ser que vos tengas una temperatura diferente? O sea, el ambiente es el mismo, ¿cómo puede ser que vos tengas una temperatura y yo tenga otra temperatura? Nos estamos compensando. Entonces, si yo quiero, esto por ejemplo, una situación agitada, una discusión agitada, la otra persona, su temperatura, su termodinámica empieza a elevarse. Si vos querés que la otra persona se calme, no le digas cálmate, porque es lo peor que puedes hacer.
pero lo que vos podés hacer es entrar a bajar los decibeles, y esto lo que produce es un efecto sube y baja, ¿sí? Este que está acá arriba, cuando vos logres decir, bueno, en lugar de estar acá arriba, me voy bajando al medio, para permitirle en el sub y baja que este encuentre su propio equilibrio. Y esto pasa mucho, me pasa mucho con parejas que me dicen, bueno, pero yo me enojo y me hace enojar más. Uno de los dos tiene que ceder. Es un tejido. Vuelvan a verlo como un tejido. Es un tejido en donde si la tensión es mucha, uno de los dos tiene que aflojarle al hilo. Uno de los dos tiene que compensar al otro. Me pasa que muchos me dicen, yo soy positiva, yo me levanto, yo hago esto, yo hago lo otro, yo con el manto blanco, el arcángel Miguel, y hago, y hago, y hago. Vos sos luz, 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 luz. ¿Qué es lo que estás determinando para tu pareja, para que sea parejo a vos? Para llevarte la parejidad, vos sos luz, 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 vamos al medio, vos sos luz, 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 y al otro le pasan cada día cosas más oscuras. Pero es porque vos te estás pasando de luz. Exacto. Entonces, uno de los factores que podés hacer es nivelarte vos. Es decir, bueno, a ver, me voy a nivelar. Me voy a nivelar yo, siempre hablamos del centro y de la verticalización, me voy a nivelar yo para yo estar en mi eje. Tener la misma cantidad de oscuridad y de sombra. Yo. Eso le va a permitir a la otra persona dejar de compensarte y también encontrar su propio equilibrio. Mucho de lo que nosotros vemos en Innerstan durante las sesiones es eso. El nudo o el pico de tensión que tiene la otra persona, ya sea una que está una persona que está, súper feliz todo el tiempo, todo le va bien, qué sé yo, es incapaz de ver la realidad y sobre todo en una convivencia, en un trabajo, qué sé yo, si tenés una hiperpositiva, tenés una hipernegativa. Y estaría bueno que una de las dos ceda para que la otra se equilibre. Entonces, el equilibrio es fundamental. ¿Cómo lograr el equilibrio? Nosotros lo hacemos con las vocales, la I y la U. Vos cuando ves que la otra persona está demasiado fantasiosa, demasiado volada, muy allá, sí, bueno, vos primero no hables, empezá a hacer la U, bajá la tierra, será compensación de quien está muy arriba. Si la otra persona está súper deprimida, vos tenés que hacer un poquitito más de I hasta que tanto equilibres para llegar a la expansión perfecta que es la de la A. Las vocales sirven un montón, incluso para el dolor de cabeza, para el dolor de ovarios, sirven un montón las vocales. Es encontrarle la frecuencia compensatoria. Y después, la otra, bueno, el otro es el Huasicamac. Este es perfecto, porque vos lo que haces es, desde tu sincronización, vos te sincronizás con la otra persona. Vos jamás podés pedir por la otra persona, vos podés jamás hacer por la otra persona. Vos lo que podés hacer es integrarlo a tu mundo, a tu multiverso. O sea, esta persona es alguien al quien yo tengo cuidado, cariño, interés, y quiero integrarlo a mi consciente para que se equilibre dentro de mi propio tejido. Tal vez eso va a ayudar a que no tenga la carga que tiene en su propio hipercampo. Entonces, cuando vos haces el Huasicamac, yo siempre les digo, si vas a utilizar una persona y lo que estás buscando es lo mejor para esa persona, que es lo mejor siempre sucede en el equilibrio. No sucede ni en la luz ni en la sombra. Lo mejor siempre, lo más evolutivo, siempre sucede en el punto cero, en el equilibrio, que es en donde se abren las posibilidades. Entonces vos lo que puedes hacer es poner todos los atributos y características de esa persona en tu tablero, en tu tejido. Entonces en tu tejido pones el nombre, la fecha de nacimiento, si es un evento el que está siendo de trauma o de nudo, la fecha del evento, el nombre de las personas que están involucradas en ese evento. ¿Sí? Entonces vos lo que buscas es que todo eso, que tienen que ser 7 piezas, que todo eso se organice en su punto cero más evolutivo.
eso a vos no te genera una carga, porque generalmente lo que pasa cuando uno se queda varado en el arquetipo del sanador, en el arquetipo del que ayuda, en el arquetipo del que hace servicio, vos te quedás varado con la carga. O sea, Claro. vos fuiste la que creó la distorsión en la latiz, porque vos querés algo. Lo que sea el efecto que cause eso en la latiz, para vos y para todos los que les cause un efecto, es responsabilidad tuya. Eso te vuelve. Es como latigar con una soga, el eco te va a volver. Y si vos estás desde el punto cero, que es la latiz, latigando para todas partes, todos esos ecos te van a volver. Por eso está bueno el aprenderse a salirse del arquetipo. Y para mí esto es fantástico. Porque vos no estás desde el arquetipo, vos estás del punto cero. Es decir, mira, yo soy observadora y partícipe de una realidad de la persona X. Pongo su nombre, pongo su fecha de nacimiento, que son características importantes desde la cosmología, la frecuencia de su nombre, la matemática del día, de por qué el propósito del día de su nacimiento. Y al menos son 5 partes más de lo que es el nudo que considero que se tiene que quiero colaborar a que se armonice. Esa sería la forma, que quiero colaborar a que se armonice. Entonces, los pones y haces tu movimiento. Es un movimiento evolutivo el que se hace con el multiverso. Haces un movimiento evolutivo y lo dejas importante, sin expectativas. Importantísimo, porque si vos generas una expectativa, ya le estás poniendo un peso, una gravedad, un peso específico, una masa a alguno de esos integrantes de los que, y no estarías permitiendo que llegue realmente a un punto cero. Entonces, para mí, la mejor manera de ayudar es haciéndote cargo de que ignorás por qué motivo a esa persona le está pasando lo que le está pasando, lo ignorás totalmente, porque vos no sos el punto concéntrico de su tejido, y decís, bueno, desde mi ignorancia yo colaboro a la armonía. Nada más. O sea, que yo pueda estar en donde genere el contrapeso para la armonía. Nada más. Esto nosotros lo vivimos, bueno, ahí está Cori. Cori, si tenés camarita o si querés hablar. Nosotros lo vivimos se notó mucho cuando hicimos el Huasicamac viviente en Argentina, donde cada persona hizo su tirada y se fueron posicionando como un ajedrez. Se fueron posicionando como el ajedrez. Y cuando veíamos que había mucha gente, por ejemplo, en la parte norte, o mucha gente en la parte sur, yo y otras personas nos parábamos en la parte compensatoria de adelante. O sea, había mucho sur, le poníamos norte. Había mucho este, le poníamos oeste. Nos paramos. Compararte sin ninguna intención, porque nosotros no sabíamos ni por qué esa persona había terminado en esa particular cubo del casillero grande del Huasicamac, ya se sentía el alivio. Fue impresionante, porque eso es el inconsciente trabajando a full. Lo que a nosotros nos pasó cuando hicimos ese Huasicamac era fuertísimo, porque cuando había, ponele, éramos 6 y 6, creo que éramos 6 mujeres y 6 varones. Cuando había 9 del otro lado, 9 del norte, las que quedábamos en el sur, sentíamos, pero en el cuerpo, sentíamos como que algo nos tiraba, como si estuvieran arriando como caballo. Entonces dijimos, a ver, los de aquellos lados, los que se quedaron afuera, porque hubo par que se quedó afuera, el de afuera, por favor, entre al tablero multidimensional a compensar. En el momento en el que esa persona entraba, ya ninguno sentía el tironeo. Físico, era muy físico. Eso es el mejor lugar para que suceda lo mejor para la otra persona, es una latiz equilibrada, es una latiz sin distorsión. Entonces, vos lo que podés hacer realmente para colaborarle a la otra persona es, desde tu ignorancia, pero con tu colaboración, generar a que su latiz se equilibre. ¿Se entendió? Bueno, ahí está Cori. ¿Se entendió? Porque es muy difícil de explicarlo,
Pero cuando nosotros lo vivimos ahí, en persona, bueno, a vos te pasó, More, con vos hicimos Claro, el ¿qué primer hicimos en tu ejemplo. casa? Ujú. Y que vos Y decías, obviamente siento, sí, hay un antes y un después y se siente físicamente, o sea, el movimiento, el cambio físico o el cambio en el movimiento se siente en el cuerpo, es verdad. Y lo que acabas de decir está muy bien explicado. De hecho, cada cosa que ibas tú diciendo, le iba yo aplicando a la situación que te comenté. Entonces, o sea, tiene total, total, total sentido, total sentido. Sobre todo cuando entendemos que es algo que no es propiamente nuestro, que no nos atañe directamente. Es algo que estamos queriendo colaborar de alguna forma. Me parece la forma más adecuada. Es muy bueno. Sí, y es cierto esto de cómo se siente físicamente. Es impresionante. Sí, Y, y cómo colaboramos con nuestra sola presencia en que suceda como lo más armónico y evolutivo. Eso a mí me llama la atención, que sin saber, sin ir con una intención, sino con la presencia de uno en el eje, contribuye en la armonía de lo grupal y lo individual. wow. Porque también lo sentimos así, qué lindo se siente esto. Es como que vos te sentís a gusto y pienso que así nos manejamos en la vida, ¿no? O sea, cuando estamos en nuestro eje, estamos contribuyendo para balanceando, ni tenemos idea qué. Y por el contrario también. Entonces, Wow. cuando uno puede estar sintiendo eso, vos decís, bueno, yo acá corresponde que contribuye en esto y no que sume peso. Ujú. Y te hace sentir importante. Importante en esa cosa de sin ser importante, o sea, sin querer ir, porque yo puedo armonizar o ser, no, ir como sin expectativa, sin control, como dijimos antes, y contribuís y te sentís bien vos y sentís el cambio, porque encima era muy gracioso porque los que estaban en el norte y en el sur nos veíamos enfrentados cara a cara, nos cambia la cara a todos. Nos cambiaba, estábamos todos como contentos. Fue una experiencia realmente increíble. Divino. Si se acuerdan, les eh, comenté hace un par de días, creo que fue ayer, que amanecí soñando en mi papi. Y justamente el sueño era que él estaba ya listo, o sea, estaba listo para su paso de plano, sabíamos qué estaba pasando y quienes estábamos alrededor, lo que estábamos tratando de hacer simplemente es desde nuestra neutralidad tratar de hacer algo por él. Mi afán, que no es tampoco, no era una angustia, pero yo quería llevarle a él a su casa para que esté cómodo, que esté tranquilo, que se recueste, se relaje. Y un rato de esos, él se dio la vuelta y me dice, sí, yo ya, porque yo ya estoy listo. Entonces era como una armonía que él sentía y una confirmación, una afirmación de que las cosas estaban siendo como tienen que ser. Ese balance desde la neutralidad, desde el estoy, pero no estoy. El protagonista eres tú, la otra persona. Entonces me claro. parece, sí, Es importante entender que los portales que se abren, el portal que se abre a una nueva posibilidad, solo existe en el punto cero. sí, No existe en ningún otro lado. En ningún claro. punto de tensión, en ningún otro de los puntos de tensión, se da la posibilidad a la apertura a una nueva oportunidad. Desde otro punto de tensión, por decir desde el -1, sí, se abre a la transmutación o al equilibrio. Ahí sí, al +1. Pero el que vos decís, yo quiero cambiar de página, quiero que mi realidad sea otra, quiero modificar realmente la realidad, solo ese portal para una nueva posibilidad, como un tablero nuevo, Mm. solo existe en el punto cero. A mí me pasó, esto estoy hablando hace, ya les digo, marzo 2011. Marzo 2011, yo en ese momento hacía una especie, un previo de Inerstam. Era como era muy parecido, pero le faltaba un montón de cosas. Era mucho más sugestivo, era mucho más hipnosis. Y además lo mezclaba con, y esto Cora sabe porque las dos hicimos Ramta, lo mezclaba como una especie, Ramta hacía un ejercicio que se llamaba conciencia y energía. Entonces yo mezclaba una mezcla de conciencia y energía a mi modo con una mezcla de hipnosis ericksoniana. Marzo del 2011 viene una amiga
una amiga de Mario Osorio, mira, una amiga de Mario Osorio Lazábal, que me traía el libro, fue quien me trajo el libro Estructuras de Chaupín, que después yo lo perdí, que me lo trajo dedicado y todo de Mario, y ella quería hacer esa apertura que después terminó siendo la sintonización taquiónica, que es cómo encontrar el punto cero, largar toda expectativa y permitir la nueva posibilidad del balance. Eso terminó siendo lo que hoy es la sintonización taquiónica. Como yo en ese momento, muy al estilo de Ramta, tenías que poner una palabra, tenías que poner una intención. Yo en ese momento yo ya sabía que el poner una intención creaba una especie de peso en la latiz y jamás había leído a Greenberg. Yo ya sabía que cuando vos tienes una intención, vos ya ibas como con un peso específico, que es tu intención, y que tal vez tu intención no era la más evolutiva. Entonces yo decía, uno tiene que ir sin expectativa. Y yo lo hice por el que es actualmente mi marido, que en ese momento llevábamos conviviendo juntos 1 año y pico. A él se le había cortado el trabajo en Argentina, no le salían los papeles argentinos, entonces ya veíamos que él se tenía que volver a Estados Unidos y listo, o sea, no quedaba otra. Y yo estaba sola con mis 4 hijos en Córdoba. Y me voy con esta chica peruana, nos vamos al Uritorco a hacer, yo le enseñé a soplar, que es lo que hacía el Ramta, y a poner una intención en un vórtice punto cero. Yo lo modifiqué un poquitito, pero lo hacía. Y como yo ya sabía que no quería poner yo una intención mía, dije que si yo no pongo una intención para mí, porque yo no quiero una intención para mí, a mí me gusta más ser hojita al viento, una intención para que pongo, digo, bueno, voy a poner una intención para él que realmente se le estaban anudando todas las rutas, todas, la económica, la laboral, por ende, ustedes saben, cuando la económica, la laboral, la emocional empieza a ser un desastre. Entonces yo todo lo que dije fue que yo sea, como dije, observadora o partícipe de lo más evolutivo para él, pero desde la total, sin pedir nada para mí, realmente desde la entrega total, la entrega de que sea lo más evolutivo para él. Y si estoy yo o no estoy yo, no importa, que sea lo más evolutivo para él. Eso fue marzo 2011. Chicas, yo tenía anudada, cortada las trompas desde enero 2009. En julio quedo embarazada. O sea, desde el punto de vista, y eso yo lo pongo muy, muy, muy a que lo cotejen, porque en ese momento, desde ningún punto de vista lógico, eso era lo mejor que te podía pasar. Yo estaba en plena pelea de divorcio, en plena pelea de custodia de los chicos, viviendo en Córdoba, justo en ese momento Córdoba no había agua, o sea, nos levantábamos a las 3 de la mañana cuando salía un chorrito de agua a cargar bidones y a lavar ropa. O sea, era la peor situación en la que vos te puedes imaginar que puedes traer un hijo al mundo. Con la carga que eso nos iba a traer como pareja, económicamente, con mi familia, con mi situación particular. O sea, era lo peor que me podía haber pasado, sinceramente, desde el punto de vista lógico, era tener un hijo. Pero eso fue lo más evolutivo para él. Y él me lo sigue diciendo hasta el día de hoy, ¿no? Su versión 2.0, cómo él logró pasar todo el nudo emocional, material, tomar la decisión de venirnos a vivir a Estados Unidos, todo eso que fue duro porque uno pide y cuando te baja el propósito, cuando te baja la nueva plantilla, te la tenés que bancar, te tenés que bancar el cambio, tenés que sostener la certeza de decir, esto es lo que yo provoqué y me tengo que hacer cargo y aceptarlo, no salir corriendo como una gallina ahora y decir, bueno, la opción más fácil sería no tenerlo. Pero no, decir, bueno, si esto es lo que yo pedí lo más evolutivo, esto tiene que ser lo más evolutivo y tengo que permitirle que se desarrolle a pesar de mí, a pesar de mi limitación mental, a pesar de lo que emocionalmente me cueste. Por eso yo digo que siempre lo mejor es el punto cero y después agárrate Catalina, porque generalmente los grandes cambios que conllevan a que se pueda abrir
una nueva plataforma de juego, un nuevo juego, y todo lo que vos sostenías como verdad empieza a temblar y a caerse. Y solo existe para mí desde el punto cero. No, no hay otra. No hay otra. Todo lo demás es parche. Yo siempre digo, todo lo demás es parche. Todo lo demás es agarrar la bici y seguir poniéndole parches a la rueda en lugar de decir, ya estoy para la Ferrari. Es verdad, Y Edith. Recién me pasó esa experiencia también. ¿Te acuerdas que te conté que estaba yo en el trabajo? Me era imposible solucionar o incluso estar pensando constantemente en el problema, en la posibilidad de un problema grave que se me venía ese día. Lo único que hice fue respirar, como tú dices, el punto cero. O sea, no quiero pasar por esa situación. Es algo que no quiero. O sea, me rehúso a tener que vivir esa situación. Pero ahí viene. Solté y dije que sea lo más evolutivo. Yo no quiero vivir esto, pero suelto, que sea lo más evolutivo. Las cosas salieron completamente positivas, pero fue no por el afán de ponerle peso, como tú dices, con la idea, con la intención, con esto, con el miedo incluso del vivir la situación esa, sino esto es lo que no quiero, pero suelto, suelto, que sea lo más evolutivo. Yo creo que ahí es donde pasa la magia también. Sí, yo creo que ese es también el famoso salto de octava, porque lo que sucede es que estamos llenos de esto, de esa situación o decís, esto ya no es que no quiera, me saturó. Es como que ya viví todo, ya lo experimenté, ya sé lo que fuere, ¿no? Desde una situación económica, emocional, ya llega un punto de decir, bueno, ya probé, ya experimenté, ya veo que esto no, y para el cambio se necesita expandir y esa expansión hace que te muevas al lugar desconocido, por ese Mm, miedo y arrancas como de cero de nuevo, porque sí. arrancaste en el salto de octava en una amplitud mayor, porque tenés mayor conciencia, mayor experiencia, entonces eso es ese movimiento que te dice, ay, bueno, yo estaba acostumbrada, o sea, empezamos, ¿viste? Porque estoy mal, porque esto, porque lo otro, porque estás acostumbrada a eso y cuando pasas, bueno, ahora no está más esto, ¿y ahora qué? Y ahí está la experiencia que yo tengo, porque la puedo seguir contando y compartirla. Mira, tenía esto y me pasó ese quiebre que hay, Exacto, te exacto. habilita a lo nuevo. Y cuando uno cuenta la historia de uno, puede decir, sí, pero si no hubiera tenido esto, y estaría haciendo lo mismo, no hubiera hecho un salto. La vida está marcada por esos saltos que no los olvidamos, que son momentos claves, decisiones que te hacen expandirte. Ujú. ¿Sí? Es verdad, totalmente. Ese salto al vacío, el dejar que las cosas se arreglen, esa confianza en la certeza, en la en la certeza, es posibilidad. decir, exacto, en la posibilidad de que esta vez sea diferente, porque si no uno ya Sí, empieza, uno tiene la tendencia de empezar a medir como digo yo, con milímetros y dice, ah, bueno, ya voy por el mismo camino, ya volvió a pasar lo mismo. Entonces ya querés, sí. querés desertar toda la idea de una nueva posibilidad porque tiene una, dos o tres patitas similares a lo que ya conoces. Sí. Y es ahí en donde uno queda enganchado. Cuando vos solo te quedas Mm, enganchado en las similitudes de lo conocido, estás siendo una piedra en el camino de la nueva posibilidad. Sí, tal Empiezas a cual. generar peso. Tu enfoque, si lo hablamos desde la latiz, que tiene que ser una cosita perfecta, inmutable, sin movimiento, en el momento en el que vos te enfocás en esto ya me pasó, y si ya me pasó A, me va a pasar B, C, D y todo va a terminar mal, lo que hiciste fue a ese punto específico de la latiz le pusiste un peso específico, le pusiste gravedad. De hecho, no me acuerdo quién es el científico, que él habla de la gravedad como una creación de la conciencia. Me lo voy a buscar. Que dice que la gravedad no es más que la conciencia neutra poniendo enfoque. El enfoque crea masa, la masa crea la el ondulación. movimiento de la latiz. Después me voy a fijar quién es el que hace esa teoría, que para mí va por ahí, o por lo menos en Inner Stand es lo que estamos experimentando
es que realmente donde la conciencia pone el enfoque, no el cerebro, también están las dos, Greenberg y muchos de la neurociencia ponen el enfoque en el que es el cerebro el que crea la realidad y le ponen demasiada presencia al cerebro. Ahora, lo que se está viendo y lo que nosotros estamos también experimentando en Inerstan es que el cerebro es simplemente la computadora que interpreta una realidad o una manifestación o una cualidad de experiencia que ya viene desde otro lado, que es la conciencia. Y eso lo vemos, eso realmente en Inerstan lo hemos visto. Bueno, More, vos te viste a vos misma en una especie no sé, de balanceo tecnológico de tu cuerpo, Sí. y vos tenías total certeza que ese no era tu cerebro, porque tu cerebro estaba ahí, en la camilla de operación. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Y con toda la... Obviamente yo no entendía los códigos porque se estaba trabajando en mí, pero los veía como proyectados encima de mi cuerpo. Y hubo un punto en que yo los veía hacia arriba. O sea, era la que estaba en la camilla, pero al mismo tiempo yo estaba viéndome ahí. ¿Sí? O sea, pude experimentar ambas cosas. El verme en la camilla y el verme desde la camilla también. Entonces eso fue bastante interesante también. Les quiero poner acá un poquito para que, yo sé que con Cora hace rato dijimos que vamos a tener una charla de Hoffman, pero para mí me gusta la transición de uno hacia el otro porque es la transición que básicamente vamos a estar viviendo como humanidad. Para mí la transición que vamos a vivir como humanidad ahora en el Santo de Conciencia tiene que ver con esto. Tiene que ver con entender la biología como una interfase que permite que la realidad se exprese, pero quien comanda la realidad es la conciencia y está totalmente fuera de todo lo conocido por la ciencia. Entonces, ¿lo podés leer ahí? ¿Se lee o lo pongo más grande? Más grande. Más grande, más grande. A ver, son solo... ¿Ahí? Sí. Está más clarito. Sí, sí. A ver, léelo si querés o lo pongo, si no lo pongo en el... Sí, sí, yo lo en leo. nuestro chat. ¿Vos lo lees? Sí. Bueno, a ver. Si Yo alguna estoy en quiere mi leerlo, teléfono. ahí está. Lo leo Ah, si vos estás en quieren. el teléfono, por eso. Sí. Dale. Yo estoy en el teléfono también, pero grande. Dice, neurociencia. Ve el cerebro como generador de la conciencia y la percepción a través de su compleja actividad neuronal. Hoffman, ahí se me subió. Ah, No puedo. perdón. Me Estoy subiste. copiando para ponértelo. Ahí. Dice, Hoffman podría interpretar el cerebro como una parte de la interfaz dentro de la conciencia fundamental. La actividad cerebral sería el mecanismo por el cual los agentes conscientes interactúan y estructuran su experiencia dentro de la realidad que co-crean. Cuestionamiento de la realidad objetiva percibida. Ambos enfoques, aunque por razones muy distintas, nos hacen cuestionar la naturaleza de la realidad tal como la percibimos. Ahí queda en el punto 3. No sé si había algo más abajo. Yo no alcanzo a leer nada. ¿Hay algo más, Eddie? Ay, ¿la perdimos? No sé No si se sale. creo. Será como backstage. Me parece que se salió o no. No tengo idea. Porque ahora no puedo leer porque no me corrió. Exacto. Bueno, hablamos un poquito, si no, de Hablamos, sí. lo que está escrito. A ver.
Claro, acá justo lo que estábamos diciendo, esto, que la neurociencia ve el cerebro como el generador de la conciencia y la percepción a través de su compleja actividad neuronal. Y la teoría de Hoffman dice que podría interpretar el cerebro como una parte de la interfaz dentro de la conciencia fundamental. La actividad cerebral sería el mecanismo por el cual los agentes conscientes interactúan y estructuran su experiencia dentro de la realidad que co-crean. Bueno, sí, justamente hacen como una separación, porque antes pensábamos que, digamos, el cerebro es quien comanda, a través del cerebro podemos tener, es como muy, eran todo como muy mental, y ahora Exacto. es como que se está teniendo en cuenta esto de que el cerebro es una parte necesaria Exacto. para poder hacer esta conexión y esta transición de bajar la información desde la conciencia, pero no es desde ahí donde está la información. Exactamente. El cerebro crea la percepción, cómo percibimos las cosas en base a experiencias y todo. Y eso es lo que provoca una distorsión, lo que dice Greenberg también en, en la latiz. O sea, somos agentes, somos partícipes directos de los cambios, somos partícipes directos de las alteraciones en la latiz y somos partícipes directos también en la interacción con otras personas, con otros cerebros, con todo. Es que no son solamente cuerpos orgánicos humanos, sino con la interacción entre absolutamente todo. Lo hemos hablado tantas veces, Sí, eh, incluso en cosas, en los autos, en los electrodomésticos, en la casa, tenemos influencia, tenemos interacción. O sea, sí, todo con el viene de la entorno. fuente orgánica a la final, que es lo que nos une a todos. Sí, Pero el cerebro crea la percepción que hace la distorsión. Sin embargo, la conciencia yo creo que es como anterior, ¿verdad? ujú, sí, 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 totalmente. Quedamos ahí en el punto 3. No sé si había algo más, Eddie, que te saliste y no podías, no corría A ver, lo de la pantalla. espera, lo pegué en el chat, pero no importa. Ah, bien, lo pegaste en el chat. Sí, Bueno, desde la neurociencia quedan como en los sentidos, quedan en los procesos del cerebro, que un poco lo que está mostrando ahora Olga con el libro de, de Ernest Rossi. En cambio, Hoffman lo que argumenta es que la naturaleza de la realidad no es la supervivencia, sino que toda esta naturaleza que tenemos es simplemente una interfaz útil para que la conciencia se exprese. Esto es algo que se dice mucho desde las religiones. Exacto, sí, exactamente. Es lo que cada corriente te va diciendo a la final. O sea, obviamente este entorno es lo que nos hace también que seamos capaces de tener percepción de las cosas, que tengamos el chance de tener sentimientos, ideas y todo. Y las religiones lo que dicen es que vas avanzando en niveles de conciencia. Y al final esos niveles de conciencia que vamos avanzando es a través de la experimentación, que se hace solamente a través de lo que está ahí, o sea, de lo físico, de la naturaleza, del mundo, de la realidad que percibimos y tenemos. Eso al sí, final es una retroalimentación que nos ayuda a avanzar. sí, A nosotros lo que nos está pasando, o sea, según lo que generalmente se dice, es que a través de la experimentación uno solo puede experimentar la fisicalidad o la percepción física de un mundo que es no físico. A nosotras, y en esto corregime, Cora, lo que nos está pasando en las últimas sesiones, que es, vos no tenés palabras para explicar lo que estás experimentando, pero tenés la total certeza que no es una sensación física, porque va más allá, incluso llegamos a momentos que no podemos siquiera, no hay palabras para describir lo que se experimenta, más que decir, estoy feliz o estoy contenta, o más que verla a la persona que sonríe, a veces quedan ahí y no hay más experimentación que esa. Cuando se ujú, traspasa ese velo, empezamos a descubrir, ¿cuándo fue? Me parece que fue el año pasado, que ya empezamos a descubrir que podemos oler,
siempre hay como una percepción, pero ya hace poco que empezamos con oler el olfato, el poder desarrollar el olfato como, ¿cómo lo podemos decir? Como algo no olfativo, o sea, hay un olfato que no es de la nariz. Claro. A veces llegamos a Es lugares otro donde decís, hay sentido. olor, claro, dicen, decís, hay olor a rosa, o sea, el olor hace que el cerebro lo interprete como que es una rosa, pero no es un olor que vos olés con la nariz. Sí, Sí. es como que ahí justamente está en lo que copiaste, es que los sentidos nos limitan en la percepción de la realidad. Y acá como accedemos como a otro nivel de percibir, no hay forma de decir, sí, ¿cómo escuchas? Pero si no estás escuchando, ¿cómo sentís si no estás sintiendo? Es como loco, porque tenés la certeza de lo que estás comunicando, pero no está produciéndose físicamente o que lo podamos ver ahí, pero sí lo sentimos. Y a la Son vez como esto de, otros, perdón. sí, ¿qué decías? No, sigue, Cori. No, esto también de que los distintos niveles en que va interactuando al mismo tiempo, porque es desde la totalidad y después sentir esa totalidad en una modificación física, porque es como que todo el tiempo me da la impresión de que fuera un zoom, que vamos de lo macro a lo micro, de lo macro a lo micro. Es como al mismo tiempo esta multidimensionalidad, si pone el foco y dice, ay, pero me está pasando algo químico, siento que estoy en las venas, por decir, y a la vez estoy en la conciencia. Es como que eso me ha maravillado en las últimas sesiones. Está pasando muchísimo esto de percibir realmente la multidimensionalidad y poder dentro de las sesiones hacer estos cambios de nivel. Sí, sí, eso también puedo corroborar ambas cosas que acabas de decir, Cori. Me pasó en las últimas sesiones también que le dije a Edith, se me hace muy difícil describir con palabras porque lo que estoy viendo no se acerca a nada de lo que tengo en la realidad. Y es como ese estado de ser, nada más, o sea, sin, como hablaban ustedes, sin emocionalidad, sin pensamiento, sin absolutamente nada, sin sensación, sino simplemente es un estado de ser. Y con respecto a los sentidos, es como si, bueno, ya lo hemos hablado, que tenemos más de los sentidos que son conocidos. Entonces, eso del olfato, por ejemplo, recién conversábamos contigo, Edith, el olor de la mentira. Hello, la mentira tiene un aroma, tiene un olor que se lo percibe. A Joaquín le digo todo el tiempo, a mi novio le digo todo el tiempo, me estás mintiendo. No te estoy mintiendo, sí me estás mintiendo, yo sé que me estás mintiendo, ¿cómo sabes? Esta me lo dice. Y resulta siempre así, entonces es como una, no sé, así como, se me viene ahora a la mente, que como tenemos nuestros diferentes cuerpos, que eso sabemos, son también diferentes, no sé, como ramificaciones de los sentidos, como otros sentidos que se van abriendo perdón, a partir de los que son obvios, ¿no? Es un extra olfato dentro de Sí. eso estará otros. Y esto que estabas diciendo de que uno no puede describir lo que ve, también Sí, en cuestiones geométricas, porque aparecen figuras que no podés describir ni qué son, sí. me llamó mucho la atención viendo estos últimos videos. Los científicos, a través de las matemáticas, van creando patrones geométricos y son figuras que no existen, o sea, que no las podemos como ver acá, no podemos hacer un cubo, un círculo, lo que fuera, son unas figuras que dan por los cálculos matemáticos que hacen, tienen una geometría que me recordaban mucho las geometrías que nosotros vemos ahí que no son Claro. indescriptibles. Entonces, eso es impresionante, realmente estar viendo que estamos haciendo caminos distintos y observando y sacando las mismas conclusiones es una locura. Esto último, y con estos libros que ustedes están leyendo, que estamos repasando también, porque Greenberg ya lo hemos leído, pero es como si lo estuviéramos leyendo de nuevo, eh, corroborando otro nivel de entendimiento, Ujú. realmente es maravilloso. Para mí es fundamental el notar cómo la conciencia se fue incrementando en aquellas que eh, hemos persistido aunque no entendíamos. Sí, Yo justo le mandé un video de Hoffman
a Cora y le digo, yo este video ya lo vi. Y como capté un 1%, lo volví a ver, capté un 20%. Y ahora poder verlo y verme a mí misma a sentir, sí, es así, exactamente, como yo puedo, vení que yo te compruebo tu teoría, vení que yo te hago la experiencia para que vos puedas comprobar lo que vos estás teorizando, me parece impresionante porque no pasó ni un año. Sí. Así es la velocidad en la que Muy estamos rápido. haciendo el salto de conciencia. Antes, ¿cuántas veces ahora yo he compartido, decir, bueno, lean a este, y busquen a este, qué sé yo, cri, no lograba que nadie me tire ni una frase que les había llamado la atención. Sin embargo, ahora, el poder ver el video, que incluso está en otro idioma, y lo tenés que poner en el traductor, con todas las fallas del traductor, pero que lo que esa persona dice a base inmediatamente te trae a una experiencia vivida, cuando él está hablando de monitos en el aire, o sea, porque la teoría de la conciencia son pedos de colores, o sea, Sí, no hay sí. nada como atestiguar que así es. Pero que vos puedas decir que cuando sale la palabra de él, así de complicada como sale, porque es un científico, nosotros no tenemos ese idioma, pero cuando lo dice, vos sabés exactamente de lo que está hablando porque lo Sí, experimentaste. sí, sí. Eso para mí me pone la piel de gallina, porque vos decís, está compartiendo el cerebro conmigo, estuvo conmigo en las sesiones. Lo que decía Sí, Olga esta mañana, sí. sí, Y lo que dice Greenberg, se forma un hipercampo desde sí, el cual la Exacto. información se comparte. sí, Entonces, yo le explicaba a Olga, no es que vos vas y te subís al cerebro de Ernest Rossi para tener su conocimiento. No. Vos todo lo que tenés que hacer es pedir acceso a esa ruta de información y desde dónde salió, desde qué latir de conciencia se promovió esa motivación para que se baje ese cúmulo de información, ese tejido, y vos ahora simplemente transitas el tejido. Es como comprarte una copia de la Mona Lisa y solo por tenerla entender cada trazo que hizo el pintor. ujú, Y vos no sos el pintor, y no pintaste, y no viviste en esa sí, época, y no tenías la pintura, y no tenés, pero con una copia, y eso es la pureza y la certeza del simbolismo. sí, Vos todo Dos, lo que necesitas es un símbolo, y el resto, el acceso a la información, se da solo. sí. Y la exacto. corroboración también, yo siento, justamente al ver estos videos que nos costaban mucho comprenderlos, como que lo leíamos tipo titulares, y ahora entenderlo. Entonces, eso es una certeza que yo siento a nivel personal y creo que lo siento también a nivel grupal, de que realmente expandimos nuestra conciencia, expandimos nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, porque en otro momento realmente no podíamos verlos, porque no, es como que te hablen en chino y no, y no hablas Y chino. eso es Entonces, algo común. Lo que estás tú diciendo es algo que ha pasado en el grupo. O sea, no estamos hablando de casos aleatorios, de sí, es lo que estoy percibiendo yo en mi individualidad y queda ahí. Es algo que ha pasado en grupo, es algo que podemos validar varias personas. sí, Y dos ejemplos así medio bobos y al mismo tiempo no. Edith, ¿te acuerdas? En esa misma sesión de lo que me trabajaron toda con los códigos y esas cosas. Eh, Ambas estuvimos sincronizadas cerebralmente y Edith estaba viendo exactamente lo mismo. Ella estaba viendo el panel de las cosas que me estaban trabajando, mientras yo estaba viendo también los códigos proyectados. O sea, ahí hubo ya una conexión cerebral entre ambas, que es lo que tanto habla Greenberg. Y otra cosa también, en la música es otro ejemplo también para lo mismo. O sea, Beethoven decía, el músico tiene el poder de transportar al escucha, a la persona que escucha, al mismo estado mental del compositor. Y es así. Claro, y vamos a la parte de los símbolos, el lenguaje, las letras de las canciones, pero recién hablaba con mi hijo y decía, ¿cómo es que, o sea, qué poder que tiene, ¿no? El rato que escribes una canción y escribes una canción de tu propia experiencia. Sin embargo, hay millones de personas que dicen, es que Alejandro Sanz tiene mi canción.
palabra por palabra, esa es mi historia, esa es mi canción. Y tanta gente que se va interconectando y se va, o sea, que sienten exactamente lo mismo. Es un ejemplo bobo para ir después a lo macro, que es lo que nos está pasando. Es que son varios cerebros, es un paso grande que se ha dado y que es en grupo. Y no nos está pasando solo a nosotras, que hay el privilegio de estar en el grupo que estamos aquí reunidas o amplio. No, no es eso. Eso está pasando. Es la teoría del centésimo mono. Eso está pasando y se está amplificando. Y como tú dices, Edith, este cambio de conciencia está acá, se instaló, no hay vuelta atrás. O te subes al tren y sigues avanzando, o yo no sé, porque llegó para quedarse. Yo lo noto mucho con la gente del proceso de conciencia emocional. El hecho de que tengamos más varones, eso ha modificado muchísimo. Sí. Balance, Eso ha otra vez. modificado. Exacto. Sí, es Exacto. una ayuda El impresionante. hecho que tengamos hombres es porque, vuelvo a decir, ya estamos logrando el balance. Antes era una fuerza más femenina, pero por atracción la fuerza masculina tiene que caer hasta que consideramos un balance. Eso yo lo vi muy claro cuando hicimos el tablero viviente, el Guasicamán viviente en Buenos Aires, que yo dije, viene el que viene, esta es la dirección, traigan algo para comer y listo. Terminamos siendo 6 hombres y 6 mujeres. El número perfecto, Wow. la complementariedad perfecta. Y no quise más, no quise investigar más, porque te aseguro que si empezamos a ver las fechas de nacimiento y qué sé yo, pero como no me interesa alimentar el ego, porque eso es alimentar el ego, el decir, bueno, pero sí, se hizo perfecto, qué sé yo. Pero después nos damos cuenta en dónde fue, qué día, con qué situaciones históricas tuvo que ver, vos decís, bueno, pues esto es un manantial de información que es mejor que vos te quedes con la riqueza de la experiencia en lugar de tratar de transformarlo en un tomo del libro gordo de PTT, como decíamos. Claro, en una narración. En una narrativa. Porque en el momento en el que vos lo dejás en narrativa, lo petrificas. Tal cual. Exacto. Como que se Lo colapsás. Lo colapsaste y le limitaste su movimiento. Cuando el movimiento era para expandir, por eso cuando se hace desde el punto cero, es para que se expanda y cuanto menos se lo colapse, más amplitud va a tener. Y por eso para mí es que se bajó el dispositivo. Porque el dispositivo yo le hincho a todas, no traten de entenderlo, no lo colapsen, porque si lo colapsás, toda la energía que puso tu ser en sincronizarte con toda la multidimensión de las diferentes etapas de la conciencia para generar un movimiento que es un oleaje gigante que además lleva en tiempo humano muchísimo tiempo, si vos lo colapsás en A, pasó esto por A, por B, por C, te estás perdiendo el admirar el oleaje con el tiempo. Esto que yo les conté de mi marido y de mi hijo. Mi hijo cumple 13 años y yo sigo viendo cómo esa piedra fundamental que fue mi decisión de que algo no fuera para mí, sino que fuera lo más evolutivo para la situación, todavía sigue teniendo un oleaje. Sigue teniendo un oleaje. Mi hijo está haciendo a nivel básquetbol lo que a mi marido le hubiese encantado que le sucediera. Entonces es como perfecto. Vos decís, él está haciendo su complemento. Parece que alguien viene y termina la pieza. Dejaste un suéter a medio tejer, un pantaloncito a medio tejer, un gorro a medio tejer, y alguien viene en diferentes tiempos, porque hay diferentes tiempos, hay tiempos humanos, hay tiempos terrenos, hay tiempos cósmicos, hay tiempos galácticos, son todos diferentes tiempos, pero siempre la conciencia tiene a ese complemento que viene y termina el propósito que vos originaste. Por eso está muy bueno el dejarlo abierto, para que el movimiento siga reverberando. Y lo que tú dices, Edith, de que sigue, no se estanque y no tratar de encontrar el significado al dispositivo. Sí. Bueno, de hecho, ¿te acuerdas esa foto que yo te mandé el gráfico expandido, digamos, del dispositivo? Son justamente 2
círculos concéntricos que no son más que gotas de agua, si quieres, ondas que se están expandiendo y se encuentran, o sea, el dispositivo es el encuentro entre ambos círculos, entre ambas ondas que están en movimiento. Entonces, definitivamente, el tablero es para eso, o sea, para el movimiento, para el no estancamiento. Es absurdo encontrar un significado también cuando tiene que ser movimiento. Eso. Sí. Es justamente... Uy, estás en mute. Perdón. Dale. Este fue el que vos mandaste y ahí se ve el movimiento. Sí. Y si ves el círculo, yo nunca tomé en cuenta el círculo grande que sostiene el cuadrado. Sí. Pero Es la formación de otra. Es la formación de otra onda. Sí. Sí. Es la formación de de otra habla onda. Greenberg también, sí. Exacto, de que son ondas dentro de ondas dentro de ondas. Y vos realmente lo ves muy bien cuando tiras una piedra al agua. Porque completo era con el círculo. Claro. Porque se genera justamente en el centro con el movimiento de ambos círculos, de ambas ondas, se genera este tercero que también se expande. Es una nueva forma que surge. Es la verdad que... y al mismo tiempo en sincronía, o sea, es una locura. Yo siempre lo tengo que traer a Mario, porque él en su investigación de la ciencia andina, el Huasicamac, esto lo tenían muy en claro. Sí. Muy en claro. Con el círculo... quien lo expresa, bueno, no me acuerdo, Villamil creo que se llama, el que también es andino, y él habla de que toda la perfección comienza en 4 formas, que es primero un triángulo, después el triángulo complementario, un triángulo equilátero, el triángulo equilátero complementario, que ya sabemos con Mario que son aperturas, una apertura de un lado y la otra apertura complementaria, que forman un cuadrado, y el cuadrado, que es como el término completo, da siempre a una circunferencia. Cuando vos medís los puntos del cuadrado, tenés la circunferencia del cuadrado que te da un nuevo inicio. Y es como constante. Es como constante, constante, constante. Y esta está muy bueno porque esto te lo muestra. Sí. Cuando vos me mandaste esta imagen, dije, mira, yo mucha pelota no le daba. De hecho, cuando lo dibujo, no hago que hagan la circunferencia de afuera, pero ahora digo, tendríamos que hacerle la circunferencia de afuera. Porque la circunferencia de afuera es el inicio de una octava más alta. Claro. Sí, claro, claro. Claro que sí. La transformación, la formación luego de... Sí. Este es espectacular. Bueno, gracias, chicas. Gracias, More. Nos vemos la próxima que tenés sesión. Y están siendo muy interesantes. Me encanta la profundidad con la que ustedes están pudiendo... no, mañana los chicos también... no, mañana tienen sesión. Rosa y Antonio, ellos también están por diferentes libros de Greenberg, que están más dentro de lo chamánico, pero que desde la teoría es lo mismo. Greenberg aplica la teoría para poder comprender los fenómenos chamánicos. Claro. Exacto. Así que bueno, gracias, chicas. Gracias, gracias, More. Gracias, More, espectacular. A ustedes, descansen. Sí. Besote. Beso grande, chao, chao. Chao, chao. En LifeWave creemos que la edad no debe ser un obstáculo. Un número que te asigna la sociedad no influye en tus objetivos. Y ese tiempo verbal pasado debe quedarse exactamente ahí, es decir, en el pasado. Con la más reciente tecnología de salud innovadora del fundador de LifeWave, David Smith, ahora disponible con el parche X49, no hay mejor momento que el presente. Aunque la edad hace todo lo posible para robarle su capacidad de salir afuera y moverse, ahora es su oportunidad de redefinir su mejor momento. Continuando con el legado que LifeWave estableció con la tecnología de parches listos para llevar puestos, el X49 aprovecha la energía del cuerpo para aumentar el rendimiento, la fuerza y la resistencia, favorecer un sistema cardiovascular saludable, reducir el dolor muscular y promover la recuperación del ejercicio, favorecer la pérdida de grasa cuando se utiliza con una dieta saludable y un programa de ejercicio. ¿Cómo hace todo eso un parche que se pone en el cuerpo? Todo comienza con el potencial de su cuerpo. Cuando se aplica, el parche estimula la piel reflejando la luz infrarroja y visible en el tejido, generando actividad celular y una serie de beneficios específicos para la salud y el bienestar.
En el caso de X49, el parche aumenta los niveles naturales del cuerpo del AHK-CU, un péptido de cobre que activa las células endoteliales vasculares para favorecer una circulación sanguínea saludable. Otras investigaciones destacan su capacidad para metabolizar el aminoácido alanina, que es una fuente de energía para los músculos y el sistema nervioso central. Nuestra tecnología exclusiva de parches no transdérmicos aumenta los niveles naturales del cuerpo de este importante péptido de cobre para un efecto integral. En pocas palabras, el parche X49 ayuda a su cuerpo a hacer aquello para lo que fue diseñado, pero mejor. En un estudio clínico, los resultados sobre la mejora del rendimiento fueron claros. Tras solo 2 meses, los participantes experimentaron una mejora significativa en varias categorías basadas en el rendimiento físico. Los participantes pudieron aumentar su capacidad para hacer sentadillas, flexiones, abdominales, ejercitar los bíceps y mejorar su fuerza de agarre. Las personas de 70 años también lograron duplicar su rendimiento. Sin embargo, estas mejoras significativas se traducen en mucho más que resultados en el gimnasio. La vida es para vivirla, y nada puede sustituir la experiencia real de salir afuera y mover el cuerpo. Cuando la vida intente convertirlo en un mero espectador, vuelva a meterse en la partida con el parche X49. ¿Qué es Innerstan y cómo desde la amplificación de la conciencia modifico mi realidad? Desde Innerstan conectamos con un estado de trance, en el cual, conociendo que la materia se reduce a átomos y esos átomos a partículas cuánticas, las cuales pueden estar en su dualidad onda-partícula. ¿Qué significa esto? Que una partícula cuántica puede existir en múltiples estados al mismo tiempo. Entonces, aquello que vos experimentás como una realidad puede tener otras opciones, mejores opciones, diferentes posibilidades, y debes acceder a ese estado cuántico para poder modificar la realidad existente. La conciencia, por lo tanto, sería un campo en donde se superponen todas estas realidades observadas, y todas las posibilidades también existen en este campo. Entonces, ¿por qué no colapsarnos de forma cuántica para poder acceder a modificar el tejido de la realidad que experimentamos? Los estados de trance alcanzados mediante Innerstan alteran el estado normal de la conciencia, permitiendo la posibilidad de alterar estos procesos cuánticos en donde podríamos modificar nuestra experiencia de la realidad. De esta forma podemos influenciar los procesos cuánticos en el cerebro para abrir la posibilidad de alterar los procesos actuales que nos llevan a tener siempre las mismas experiencias y así modificar nuestra experiencia para tener una realidad más evolutiva.
Podemos especular que en estos estados de trance nos permitimos un mayor acceso de influencia sobre los procesos cuánticos en el cerebro. Así, la mente volvería a ser más susceptible a la coherencia cuántica, permitiéndonos la mayor flexibilidad de superposición de posibilidades y la elección de aquella que es más evolutiva para nuestro presente. Es importante la cooperación de una facilitadora para evitar la interpretación errónea de conceptos cuánticos y su aplicación a fenómenos psicológicos o espirituales. De esta forma, el ser del consultante es quien va a dictaminar la certeza de las experiencias que tiene durante la sesión. De esta manera se empodera al consultante a ocupar el asiento del ordenador del espacio que habita en el ser y poder ser quien teja con el universo la realidad que le sea más evolutiva para sí mismo, para su comunidad y para la especie humana. A través del vórtice del corazón accedemos a la totalidad de información de la fuente. El corazón no es solo una bomba, sino también un generador de un campo electromagnético coherente, capaz de organizar y armonizar otros sistemas tanto dentro del cuerpo como en el entorno. Asimismo, está relacionado con la geometría fractal y la capacidad de la vida de autoorganizarse. A través de él se facilita la comunicación entre el corazón y el cerebro, lo que conduce a una mayor claridad mental, estabilidad emocional y bienestar físico. Cuando el corazón está en coherencia, puede influir en el campo electromagnético de la Tierra y contribuir con la armonía global. Entrando en estado de trance, tenemos mayor acceso a los recursos internos de la persona, asimismo como ingresar a los ciclos de curación y autorregulación, como activar o desactivar ciertos genes que tienen implicaciones en la curación y el bienestar. Inerstan es una oportunidad para elegir un nuevo camino, desde la total conciencia de tu ser y abrazando las nuevas posibilidades que te da la vida. Inerstan es una forma efectiva y voluntaria para acceder a la totalidad de tu conciencia y de allí tomar aquellos recursos e informaciones que te sean relevantes para la evolución y el cambio de la realidad en la que estás transitando. Inerstan es un camino único y personal que nos permite la certeza paso a paso de cómo disfrutar de la realidad y aprender de esta experiencia en la Tierra. Inerstan nos da la posibilidad de graduarnos de la escuela de la Tierra, llevándonos toda su magia y toda la maestría que podemos auto-otorgarnos para elevarnos hasta otros niveles de conciencia.